Bien, Bitcoin para gráfico diario, pues ha superado esa resistencia interesante de los $93.000, que es el precio de apertura anual. Muy importante para los algoritmos de trading ese nivel, ya que es una resistencia muy fuerte, muy psicológica, que básicamente la intentamos romper la primera ocasión, intentamos romperla. No hubo mucho volumen en esa ocasión, eso fue lo malo, no hubo mucho volumen. Y bueno, nos tiró el precio hacia abajo. Actualmente hemos atacado y hemos hecho una vela muy similar a esta, que con a duras penas logra romper. Ahora se queda consolidando por la parte alta. En sí podríamos decir que es positivo, pero hay cosas acá que podría hacer de que el precio se devuelva nuevamente a la zona de los 87.500 aproximadamente. Igual, lo positivo va a ser lo positivo en Bitcoin va a ser que aunque perdamos la zona, logremos quedarnos entre los 91, 92, 89, 92. Estemos lateralizando en esta zona, ya sea por arriba, que sería, podríamos decir, lo más óptimo. Pero igualmente, aunque lo hagamos por debajo, mantener esa presión de compras cada vez que el precio intente buscar zonas bajas, dejar spikes, pues eso nos daría a nosotros el indicio de que se está generando una estructura de acumulación importante para recuperar toda esta zona que está acá, pues e ir a buscar un nuevo máximo histórico y reiniciar pues el melt up en Bitcoin, ¿no? Bien, ese sería, podríamos decir, el escenario el más probable. Ahora, o podríamos decir el mejor escenario, no el más probable, el mejor escenario, vamos a dejarlo así, sería el mejor escenario para Bitcoin. El segundo escenario, que es el que nosotros habíamos proyectado en Bitcoin, es que estemos testeando, podemos decir, testeando la parte alta de un rango. Y todo esto, pues, sea parte de un movimiento, podemos decir, de grado mayor, un lateral, que le puede tomar un par de meses a Bitcoin, preparándose pues para acumular las órdenes necesarias para reventar esta estructura, ¿sí? Y volar. Aquí nosotros no estamos discutiendo si el precio va a subir o no. De hecho, el precio va a subir. En su momento lo va a hacer. En su momento va a romper máximos y va a ir a buscar 200.000, 250.000. Aquí ya hemos dado targets para Bitcoin, hacia dónde se dirige, sobre todo con la media de 2 años, que está apuntando unos 290 en estos momentos, pero básicamente un target de $250.000 no está nada mal para vencer, o sea, el precio va a subir. Aquí lo que estamos proyectando es cuánto tiempo puede tardar Bitcoin en lograr ese resultado. Para gráfico diario va a ser importante que ese ADX rompa el punto 23, ya que si lo hace nos va a dar la señal de que realmente nos vamos a ir para arriba, ¿sí? Porque estaríamos agarrando fuerza en el movimiento, y si estamos muy cerca de la zona de los $93.000, pues muy probablemente se va a preparar para romper esta estructura y pues básicamente volar. Por la parte alta realmente Bitcoin no tiene mucha resistencia, no hay nada que lo frene hasta máximo histórico, o sea, básicamente a unos 105, 106. Hay tal vez una pequeña frenada ahí por psicología de mercado únicamente, pero no tiene nada. Sinceramente, más allá de los $93.000 está bastante complicado, más que los 100.000, que son siempre como un punto psicológico por el número redondo. Pero más allá de eso no hay más resistencias importantes que Bitcoin deba romper. Por lo cual romper con volumen, con fuerza, ese nivel de los 93.100 con contundencia, pues básicamente nos pone casi que con una seguridad muy, muy, muy alta, una ruptura de máximo histórico, ¿no? Romper este nivel con contundencia. Por ahora hay que ir con cautela porque, como les menciono, en mayor probabilidad nos vamos a meter en un lateral en esta zona. Y en el peor de los casos, pues una caída a la parte baja del rango, porque como les había comentado, en el gráfico diario, pues lo más probable es que lateralicemos. ¿Por qué? ¿Por qué lateralizar? Porque aunque en gráfico semanal nosotros tengamos un impulso alcista, podemos ver de que sí, tuvimos una primera vela que nos anticipó el movimiento por el volumen. De hecho, se las comenté que había tenido muy buen volumen esa vela. Pero las siguientes velas no están teniendo un volumen que podríamos decir que quisiéramos ver.
Por lo cual hay que ir con cautela porque el gráfico mensual pues sí nos está marcando, podemos decir, un patrón bajista. Un patrón bajista es un lateral, volumen disminuyendo, eso es positivo porque nos marca acumulación. Por lo cual aquí no discutimos si el precio va a subir o no, va a subir, porque lo que está haciendo Bitcoin es una acumulación. Un clon de lo que está haciendo acá. Bajo mi opinión, le deberían de faltar unos 3 meses más a Bitcoin antes de poder romper el máximo histórico y dirigirse a precios mucho más altos, que ya hemos hablado de precios ya arriba de 200.000 para BTC. La dominancia en Bitcoin había subido hasta el 64,5, si no me equivoco. Les había comentado que esa dominancia iba a volar. Sigue subiendo, 64,42. En estos momentos, podríamos decir que para la temporalidad diaria nos ha formado una especie de divergencia bajista, la dominancia de Bitcoin acá. Por lo cual, aquí lo que vamos a tener es un respiro de altcoins. Dudo mucho que esta dominancia corrija. Lo que sí vamos a tener en la dominancia de Bitcoin es un lateral, únicamente para seguir subiendo más. Yo donde vería una corrección real, o por lo menos un pullback de la dominancia, vendrían siendo los 65,6%, que es una resistencia importante, que la tengo marcada ahí para la dominancia de Bitcoin. Y el punto final 69,13, que ya desde hace tiempo les había puesto esa flecha con ese circulito ahí, que era como el objetivo final de la dominancia de Bitcoin, bajo un evento exógeno que podríamos tener en un par de meses, porque sí, por ahora las cosas se calmaron con los aranceles, se calmaron también la sangría de bonos, que empezó a salir mucho contenido en internet de que era el fin del dólar, que era el fin de Estados Unidos, porque todo el mundo estaba viendo bonos que estaban huyendo del dólar. El dólar tenía una caída importante, sí, pero han sido coberturas, básicamente. Sí ha habido, podríamos decir, como un resguardo, principalmente al franco suizo, al oro. Sí ha habido como un resguardo. El dólar no ha actuado como el típico refugio en eventos de crisis, pero esta vez porque es provocado, podríamos decir, por la inestabilidad del mandato de Trump, ha provocado que el dólar no actúe como ese, entre comillas, típico refugio, que es básicamente, se los comenté desde que iniciamos el año, que era planificado de que iban a debilitar al dólar porque era necesario, porque un dólar fuerte incurre en que Estados Unidos tenga que tener fuertes déficits comerciales, tanto comerciales como déficit gubernamentales, podríamos decir, por lo cual debilitar el dólar para mejorar un poco ese déficit dentro de Estados Unidos y favorecer la industria en Estados Unidos y favorecer exportaciones en Estados Unidos, aunque el negocio de Estados Unidos siempre ha sido exportar dólares, pero Donald Trump está cambiando esa mecánica. Pues aquí, para poder lograr esa mecánica, tiene que haber un cambio sistémico. La globalización, podríamos decir que tiene que quebrarse porque la hegemonía del dólar pues ha favorecido la globalización, porque todo el mundo puede comercializar en dólares sin ningún problema y confiar en sí, en el dólar. Pero para poder quitar al dólar de la dominancia mundial, que sí es Estados Unidos lo está haciendo porque es parte de su plan, tienen que destruir la globalización y es lo que se está logrando, o menos lo quieren intentar. Vamos a ver al final cómo sale la jugada, pero al final la idea es quebrar la globalización, dividir el mundo en bloques y utilizar una moneda neutral, que en sí el candidato es Bitcoin, bajo mucho control de Estados Unidos, porque quiere también de que mucha de la minería se vaya a Estados Unidos, y eso le daría un gran control a Estados Unidos, o una gran influencia, podemos decir, sobre esa moneda neutral, que ya no sería tan neutral en ese punto. Pero igualmente cumple mejores propósitos Bitcoin en un mundo digitalizado que el propio oro, que siempre se ha utilizado como una especie de moneda neutral. Cobertura ante incertidumbres, cobertura ante inflación futura, eso es el oro. Bitcoin es cobertura ante la degradación monetaria, y podríamos decir de que esa moneda neutral que implementarían, que sería pues Bitcoin en este caso, empaquetado con derivados, empaquetados con minerales tokenizados, ya los he explicado, pues sería el candidato perfecto para
un mundo dividido en bloques en donde nadie confía en nadie, ¿no? Y hay que transaccionar con una moneda libre que te permita en este punto confiar, no tener que confiar o transaccionar con otra nación sin necesidad de confiar en esa nación. Por eso se necesita una moneda neutral. Eso cambiaría las bases monetarias como las conocemos. Y ese cambio tiene que ser desde el lado privado, porque es el que creó básicamente el sistema monetario, ese sistema privado influenciado por el sector público. Pero para cambiar ese proceso, ese sistema, es complicado, pero va a tomar un tiempo y por supuesto va a tomar recesiones en el camino. Bien, mientras tanto, mientras nosotros tengamos tipos de interés al 4,5%, mientras tengamos, podríamos decir, hay cierta calma en estos momentos, pero a pesar de eso no influyó en la dominancia esa calma, por lo cual podríamos decir de que están muy influenciadas por el tipo de interés, por el riesgo. Las altcoins no van a verse beneficiadas de un rally, podemos decir, de Bitcoin. Más que todo, lo único que querían las altcoins es recuperar ciertos niveles, porque ahora sé que están muy golpeadas. Pero no recuperarían un fuerte terreno ni habría una alt season mientras no se bajen tipos de interés, que se prevé que haya bajada de tipos de interés en junio, no en mayo, que deberían de bajarlos en mayo, pero al parecer van a bajar tipos de interés hasta junio. Pues entonces esperen una dominancia fuerte por los próximos 2 meses en Bitcoin, y unas altcoins que sí rebotan, hacen podemos decir, su pequeño amague en ese rebote. Claro, pueden dar un beneficio del 20%. No digo que no se pueda aprovechar, por supuesto que sí, pero no es en sí un movimiento parabólico de una alt season que nosotros quisiéramos ver. Yo les he comentado de que en este ciclo el que iba a brillar era Bitcoin, de que solo unas cuantas altcoins iban a lograr salirse de básicamente del encasillamiento de altcoins, pero hemos decir, algunas cuantas altcoins son las que iban a brillar. Y pues sí, hemos tenido algunas altcoins nada más que han brillado, como XRP, por ejemplo. En sí podríamos decir que Solana brilló en su momento. También brilló, podríamos decir, en cierto punto HBAR, aunque pues no tanto, pero sí pues generó un movimiento, podríamos decir, superior. ADA, con esa noticia de que le iba a incluir una reserva estratégica, pues subió un poco. Pues básicamente son ciertas noticias que te permiten tener que algunas cuantas altcoins despeguen. Sui, por ejemplo, ha tenido un buen comportamiento, muy bueno. Pero en sí son unas cuantas, que es lo que les había comentado inclusive del año pasado. Unas cuantas son las que van a subir y el resto va a ser Bitcoin, la moneda hegemónica. Y pues es lo que tenemos en estos momentos. Por lo cual, con una dominancia así, es muy complicado que nosotros podamos decir, analizar altcoins. Por ejemplo, Ethereum, que pues siempre es la que ha sido más golpeada. No digo que no vaya a subir, a su tiempo va a subir. Pero en el caso de Ethereum me gusta el volumen que ha tenido aquí, por lo cual yo consideraría que Ethereum sí puede subir un poco más. Esta resistencia me parece que la va a quebrar al final, ya se la está comiendo. Y tenemos este nivel para Ethereum, este nivel que está aquí arribita, en torno a los $2.000, que sería un número psicológico importante y un punto, podríamos decir, de resistencia importante para el precio. Por lo cual sí, yo vería Ethereum subiendo un poco más. Cualquier velita roja del gráfico diario habría que irlo a cazar en gráfico 4 horas, que ya va a comenzar un ciclo bajista, por lo cual sí vamos a tener una velita roja en el diario. Por lo cual, si quisieran cazar Ethereum, sería entre la media de 200 y el pullback de gráfico de 4 horas. Esta zonita que está aquí es la zona para cazar Ethereum, que estaría en torno a los $1.690, $1.700. Pues podría ser un movimiento interesante para buscar quizás algún largo en Ethereum. Órale, de un 17%, como les digo, no es nada malo. Se pueden tradear esos pequeños movimientos, y aunque sea un 17% para Ethereum, si nosotros lo vemos en el diario, no significa nada. Sigue teniendo la dinámica de, podríamos decir, máximos o mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Tendría que alcanzar niveles de $2.077 para empezar a hacer un máximo igual, y eso ya nos empezaría a dar indicios de que quiere cambiar esa estructura bajista e ir a buscar pues niveles mucho más altos.
Por ahora en Ethereum lo veríamos hasta ahí, $2.000. Y pues ahí sería para el siguiente trade, agarrarlo por 1.690 y venderlo en alrededor de $2.000 o cercano a los $2.000 por BTC. Y otra pues que se ha enfriado muchísimo, se le acabó el hype, que es Solana. Pero podríamos ver incluso de que se ve mejor porque ya Solana rompió su dinámica bajista, venía siendo mínimos decrecientes, máximos decrecientes, y Solana ya ha roto el máximo anterior. Entonces Solana pues está interesante para ir a hacer un rally, podríamos decir un poquito más alto, y yo vería Solana atacando el nivel anual o el precio de apertura anual en los 189, $190. Un bonito objetivo para Solana final y buscar un 25% al alza, siempre y cuando pues podemos decir Bitcoin les dé el permiso de subir y no pase algo que salga a decir Tron, algún tweet ahí random, ¿no? Y nos bote el mercado, pues tendrían todo para subir. Un impulso más es lo que le faltaría a Solana, que por lo menos se acerque, ¿no? Quizás no toque la línea amarilla, pero por lo menos se acerque a unos 180, más o menos ahí. Y pues largo, ¿no? Largo de Solana porque inclusive en gráfico diario ya estamos con un ciclo bastante desarrollado. Así que no esperen tampoco movimiento tan importante en altcoins. Sí en Bitcoin, que Bitcoin puede dar sorpresa. Porque pues consideramos, o sea, seguimos considerando un lateral en el diario. Pero claro, hay también cosas que están pasando por detrás. Hay muchas empresas que están comprando Bitcoin. Ya salió una asociación también entre Cantor Fitzgerald, Tether y Bitfinex para elaborar productos de Bitcoin interesantes, por lo cual hay presión, hay noticias positivas, más empresas están haciendo en Michael Saylor. Los ETFs han vuelto a la carga, han vuelto a estar con compras masivas. Entonces pues sí, hay cosas por detrás en Bitcoin que están pasando que justificarían verdaderamente una sorpresa en Bitcoin. Claro que se puede dar. No me sorprendería tampoco porque están pasando cosas positivas por Bitcoin. Pero en sí, pues a nivel de tiempos, en ciclos, lo que haríamos no es llegar tan largo si nosotros no balanceamos el ciclo de manera correcta. Porque básicamente, aunque tengamos fundamentales, los algoritmos manejan el precio. Y los ciclos son importantes para el mercado. Aunque perfectamente podríamos decir que el mensual de Bitcoin, a pesar de todo, el mensual puede dar mucho más. Verdaderamente, porque ya ha pasado en el pasado, pero podríamos decir de que estamos en una zona o una fase lateral del activo interesante de reacumulación en un mensual y una fase, podríamos decir, de acumulación de grado mayor en semanal. Bien, por altcoins no vería gran cosa por los próximos 2 meses. Con las bajadas de tipos sí esperaría alguna bajada de la dominancia importante que finalmente haga ese pum de las altcoins y nos den rendimientos de más del 100%, que es lo que queremos ver, ¿no? Bien, por el mapa de liquidaciones vamos a actualizarlo. Por el mapa de liquidaciones, pues ya no hay mucha liquidez por la parte alta en Bitcoin. La mayoría básicamente ha quedado por la parte baja y pues sí, quedan algunos pulsitos débiles en torno a los 96.900, $95.000, pero a ver, el grueso de las transacciones, o de la liquidez, perdón, está en torno a los 90.000, exactamente 90.000, y hay otro grueso en los 83.800, $84.000, que eso ya sería confirmación. Si vamos a barrer hasta aquí abajo, Bitcoin nos estaría confirmando un lateral en gráfico diario, que es el análisis principal que nosotros habíamos efectuado. A nivel de futuros, estamos teniendo funding rate negativo. En sí es positivo porque significa que hay todavía, podríamos decir, o hay muchas compras en spot, o los futuros están con cierta negatividad y no se están creyendo el rally. Significa que estarían metiendo posiciones cortas en torno a los 95, $96.000, más o menos. Y eso nos mantendría con un funding rate negativo, porque un funding rate negativo es que los cortos le pagan a los largos. Es simplemente, ¿no? Hay más posiciones cortas que largas, por lo cual el mercado tiene que balancearse. Y lo que hace el mercado de futuros es encarecer, abrir posiciones cortas y favorecer las posiciones largas. Así
de simple para balancear el precio. Aquí lo que nosotros tenemos, chicos, por lo cual con un funding rate negativo, lo que nos dice que hay peligro para los cortos porque puede haber un short squeeze. Si tenemos un movimiento importante, como les digo, si lateralizamos en Bitcoin, si nosotros lateralizamos en Bitcoin por un tiempo bastante, podríamos decir, amplio, unas 72 horas, pues nos estaría casi confirmando un movimiento más alcista y un movimiento, podríamos decir, que va a llegar a más. Sería un movimiento que habría que analizarlo y ponerle mucha atención, porque significaría que inclusive podríamos tener un movimiento que rompa máximos históricos. Como les digo, no me sorprendería, pero sí lo estaría haciendo antes de tiempo. Pero sé que hay fundamentales importantes también. Hay mucha demanda por Bitcoin que podría estar presionando este tipo de movimientos y comportamientos en el activo. Luego tenemos el ETF de Bitcoin. Como les digo, han empezado la carga nuevamente el día de antier, o el día de ayer sería, compras de 912 millones de dólares, y el día de hoy, 23 de abril, con básicamente compras de 273, pero falta que reporte BlackRock. Así que puede ser o menos o más. Como está la situación ahorita, pienso que va a ser mucho más. Así que si BlackRock compró más de unos 100 millones, pues ya estaríamos ante casi 400 millones el día de hoy. Y el día de ayer 900 millones. Ya nos pondría casi con 1.300 millones en 2 días en compras. Así que sí hay presión compradora. Y pues justifica verdaderamente de que Bitcoin pueda buscar inclusive nuevos máximos antes de tiempo. El día de hoy, pues aparte de hacer nuestro análisis de Bitcoin, luego podemos ver otras altcoins. Pueden hacer sus preguntas, pueden ver si revisamos alguna altcoin, alguna acción, lo que quieran revisar. Y vamos a responder algunas interrogantes sobre lo que está pasando, porque realmente ha habido mucho debate en redes sociales, sobre todo en X, que es, vale, ahí se arma de todo en X. En el mundo cripto y en el mundo financiero, X es como la plataforma líder, y anduvo mucho cuando estábamos cayendo. Se armó mucho debate en torno a si nosotros habíamos o se había perdido pues, la hegemonía del dólar, si se había, podríamos decir, ha habido una desconfianza masiva en Estados Unidos. Debo decirles de que se sembró la semilla, sí, se sembró la semilla para la desconfianza, que era, les comenté, el dólar lo van a bajar y lo van a destronar, pero viene impulsado también por el propio Estados Unidos. Estados Unidos era el que iba a lograr eso, o iba a empezar a causar esa turbulencia, porque necesitan ya industrializar el país, podríamos decir, con la nueva tecnología IA, el blockchain, que ya el blockchain es el presente, la IA sigue siendo el futuro. Pues necesitan industrializar el país y necesitan deshacerse de la moneda hegemónica del dólar, no dejar de usar el dólar, sino que el dólar deje de ser la moneda de reserva mundial, porque mantener la moneda de reserva mundial lo que te provoca es que tengas que incurrir en grandes déficits, porque tienes que proveer al mundo de liquidez sin importar tu inflación interna, sin importar tus déficits. Tú tienes que proveer liquidez al mundo, porque si no el mundo va a buscar una alternativa a tu moneda. Y como el negocio de Estados Unidos hasta ahora siempre ha sido exportar dólares, pues no podían permitirse ese lujo. Ahora, con Donald Trump, hacer un cambio radical, que es traer innovación tecnológica al país, industrializar el país en sí, aplicando el modelo tecnato chino en sí, que es como el modelo que se quiere aplicar a nivel mundial. Europa sobre todo lo viene haciendo de maravilla. La única manera de poder hacerlo es bajando el dólar y devaluándolo de manera fuerte. Por eso nosotros hemos visto de que el dólar ha estado cayendo frente a las monedas, podemos decir, como el euro, como el yuan, principalmente contra el euro, porque el euro sirve como una estación temporal. Cuando hay turbulencia en Estados Unidos, muchos se refugian en el euro porque el euro es, podríamos decir, como la moneda más fácil en la que tú puedes conseguir financiación en dólares. Cuando el dólar cae, cuando hay turbulencia, podemos decir que cuando nosotros tenemos turbulencia en el dólar, pasarte a euros es muy fácil, podríamos decir,
te resulta muy fácil después conseguir financiación en dólares, porque el Banco Central Europeo básicamente es una sucursal de la Fed, así de simple. Mantienen swaps constantes ellos dos, y el Banco Europeo se encarga de regar esa liquidez en dólares a todo el sistema financiero europeo, el eurodólar, que es donde había estado más fuerte el sistema de banca en la sombra. Entonces, a través del Banco Central Europeo se financiaba todo este mercado en la sombra. Mucho se hacía fuera de balance. Entonces, el euro representa como una estación temporal. Cuando tienes turbulencia en Estados Unidos, utilizas al euro para como una estación temporal. El euro va a ganar valor frente al dólar, y luego fácilmente puedes cambiar esos euros a dólares de manera más sencilla por la financiación, que te resulta más fácil que tener que hacerlo con el yen, tener que hacerlo con, podemos decir, franco suizo. También funciona como una cobertura. De hecho, el franco suizo podemos decir que es la única moneda o de las muy pocas monedas que en toda su historia siempre se ha venido apreciando frente al dólar, porque el franco suizo siempre ha servido como una cobertura. Ante cuando tenemos turbulencias, la gente huye a Suiza, ¿no? Y franco suizo siempre ha funcionado como una turbulencia. Y también cuando tenemos turbulencia en el dólar, el yen japonés se suele apreciar bastante, porque se deshacen posiciones de carry trade. Hay desapalancamientos forzosos, muchas llamadas al margen. Y bueno, pues Japón siempre ha servido para hacer ese carry, le ha servido a Estados Unidos para hacer ese carry, ese negocio. Y Japón es de los países que más deuda del exterior posee, y el que tiene mayores bonos del tesoro de Estados Unidos. Pero muchos dicen de que si lo vende, pues causaría un caos, pero es que Japón realmente no va a vender las reservas de treasuries, porque aún se sigue necesitando, o estamos bajo un sistema de financialización en dólares, y no podemos, podríamos decir, o no hay una alternativa aún sistémica, porque no es el dólar en sí, es una alternativa sistémica hacia otra cosa. Sigue siendo, hasta el momento sigue siendo el dólar, por lo cual esta caída del dólar fue también muy provocada por parte de Donald Trump, porque sí, se exageró la caída, pero fue manipulada, fue provocada, porque lo que se quiere hacer es dar una primera estocada a un cambio futuro, como sembrar la semilla para generar finalmente un cambio monetario. La semilla, pero no significa que el dólar esté perdiendo hegemonía en estos momentos, porque no lo está haciendo, chicos. No está perdiendo hegemonía para nada. Todavía no. Hay cierta, podríamos decir que algo cambió en el mercado. Sí, algo empieza a cambiar, pero no está en sí, no ha perdido la hegemonía. Porque si eso hubiese pasado, estuviéramos viendo bonos del tesoro, por ejemplo, el de 10 años, ya romper el 5%. Ya estuviéramos con un tipo de interés al 5%. Y pues básicamente, como lo alcanzamos en 2023, si alcanzamos un tipo de interés del 5, pues ya estuviéramos llegando a esos niveles, inclusive más arriba. Ahí ya estaríamos hablando de una crisis de confianza de la divisa como tal, y pues ya estaríamos frente a algo grande en el mundo. Pero eso no pasa todavía, mientras el bono de 10 años se regule en esta franja entre el 4,5 y el 4,10, podríamos decir que la situación está correcta dentro del sistema financiero. Aparte, pues las tasas de financiación interbancarias como la SOFR cayó a un nivel muy bajo, niveles que pues, prácticamente no veíamos desde el 13 de enero de este año, inicio de este año, donde cayó la SOFR en picada, por lo cual podemos decir que la tensión de financiación en dólares se ha relajado por completo. Y pues en estos momentos podríamos decir de que la cosa ha llegado a la calma. Esto provoca rebote en los activos porque mejora la liquidez dentro del sistema, porque la intermediación vuelve a circular. Aparte que ayudaron mucho las pausas arancelarias, terminó la riña, parece ser, o fue teatro, fue parte para añadirle gasolina al fuego. Me parece que todo fue teatro. La riña de Trump con Powell, ya dice que ya no lo va a despedir, que ya se quede tranquilito mejor el abuelo. Entonces pues podríamos decir de que eso hace que el mercado rebote, la tensión se libera, se caen las tasas interbancarias, significa que la liquidez vuelve al sistema y los activos financieros para arriba. Bien, todo sigue su curso. La financiación en dólares es necesaria dentro de este mercado euro-dólar, que es el que crea básicamente la liquidez dentro del sistema monetario. Sí, pues, a ver, el JPI, que es el JEPI, te refieres, ¿no? Sí, lo que pasa es que recuerda que este tipo de ETF son coberturas, ¿no?
Sí vas a perder valor con el JEPI porque esto es un beta del SP500. Lo que hace son opciones cruzadas para poder ganar, darte ese yield. Por lo cual si te cae la bolsa te va a caer el JEPI. El SP500 ha tocado un suelo temporal, por lo cual vamos a ver una zona de lateral en el JEPI. Por lo cual lo que vamos a ver en este tipo de ETF también es un lateral. Vas a ver de que se va a mover en torno a los 55.80, la media móvil de 200. Va a actuar como resistencia y por la parte baja yo vería los $52. Se va a estar moviendo en esta franja, por lo cual podríamos decir que te da estabilidad al portafolio porque te entrega un yield. Es todo. Entonces, si lo quieres agregar adelante porque te da estabilidad, no hay ningún problema porque después de esta caída, pues es interesante agregar este tipo de ETF, sobre todo el JEPI, porque el JPQ, por ejemplo, que es el del Nasdaq, es un poquito más volátil. Entonces, pues este tiene caídas, podemos decir, más violentas. Cuando cae el Nasdaq, cae también de manera fuerte el JPQ, pero podríamos decir de que a este punto pues va a estar en esta zona que está acá. Y mientras te entrego un yield mensual. Entonces, sí, son ETFs defensivos, pero sobre todo yo te recomendaría más el JPI o el JEPI. Es el que te recomendaría más para tu portafolio. Y sí, puedes agregarlo sin ningún problema. Aquí tenemos China acumulando oro a niveles récord. Las reservas de oro de China pues se han disparado de manera bestial. Pues obviamente China está utilizando al oro como una cobertura, activo neutral, ¿sí? En tiempos de incertidumbre pues huyes al oro. Excelente. Eso también ha estado impulsando mucho el rally del oro porque China ha estado también comprando muchísimo oro y eso ha impulsado también el rally del oro. Y aparte que las condiciones que hay actualmente favorecen a que el oro suba. Luego tenemos de que esta gráfica es interesante porque nos da una información interesante sobre lo que están planeando. Es como un guión que siempre que hay recesiones, normalmente podríamos decir de que el PIB cae entre un 2,3% y el SP500 tiene caídas hasta de un 11%, siempre en que han habido recesiones en Estados Unidos. Actualmente hemos tenido una caída, podríamos decir, del SP500. No hemos tenido todavía un dato negativo de PIB, pero se considera que haya un dato negativo de PIB. Hemos tenido caídas del 21%, por lo cual si hay data negativa seguidas, 2 trimestres seguidos negativos en PIB, pues estaríamos hablando que en teoría hay recesión, que ya pasó en 2023, solo que se la jugaron diciendo de que no, metieron otras cosas, que había que leer otras métricas también, pero realmente técnicamente Estados Unidos entró en una recesión técnica en 2023, solo que no lo reconocieron. Entró el Tesoro a financiar con notas y letras, que eso pues fue una mala práctica de Janet Yellen, pero bueno, nos benefició porque subieron el mercado. Pero actualmente podríamos decir de que si salen 2 trimestres negativos de PIB, técnicamente tendríamos una recesión en Estados Unidos y técnicamente podríamos ver nuevas caídas en la bolsa. Hay que ver cómo reaccionaría Bitcoin en ese escenario porque se está descorrelacionando un poco. Pero hay que ver cómo funcionaría Bitcoin en ese escenario. Pero esto es interesante porque ya tenemos una caída importante de casi de niveles recesivos para el SP500. Claro, viene mucho dado también por el desapalancamiento que hubo. No fue en sí por una data económica mala, pero sí la guerra arancelaria que sí ha provocado disrupciones en las cadenas de suministros puede provocar una recesión técnicamente, a menos de que hagan un super mega estímulo para evitarla. O la recesión sea la coartada perfecta para poder estimular, así como lo fue la pandemia en 2020. Bien, hemos tenido una venta inusual del dólar. Salieron muchos titulares, por ejemplo, que se perdía la confianza del dólar en Estados Unidos. En X volaba esto, CNN, la NNBC, todos sacaban los mismos titulares uno tras otro, que se había perdido la confianza en el dólar, de que venían más caídas para la bolsa de valores y pues eso provocó que aún se vendieran más acciones del SP500, aunque ojo, el retail estuvo en Estados Unidos, el retail sí estuvo comprando y el mundo entero estuvo deshaciéndose de las acciones
estadounidenses. Pero ha habido mucha propaganda sobre este tema. Pero realmente no es tan así porque si nosotros vemos realmente qué acaba de pasar en el mercado del tesoro de Estados Unidos o lo que pasó, pues sí, la calma regresa a Estados Unidos. Ya básicamente como les mostré, las tasas interbancarias están por debajo de la FFR incluso, que eso provoca calma en el mercado, ya no hay tanta tensión, vuelve a fluir la liquidez y al haber menos incertidumbre política por los discursos de Donald Trump de que ya no se va a pelear con Powell, de que da pausa en los aranceles, pues eso da una brecha para que el mercado considere de que las cosas se están mejorando y el clima tenso geopolítico empieza a calmar un poco y eso hace que la bolsa rebote. ¿No? No se está perdiendo la confianza todavía con el dólar. ¿Se va a provocar? Sí, pero todavía no se está perdiendo la confianza con el dólar. Y esto siempre ha salido, lo recuerdo desde hace muchos años, 10, 15 años atrás incluso, lo recuerdo sobre los vigilantes de bonos, ahí que siempre hubo una teoría de que habían vigilantes de bonos, de que, que si esos vigilantes decidían no comprar los bonos a Estados Unidos, pues Estados Unidos se iba a la quiebra y pues realmente pues ese tipo de argumentos, inclusive lo desmienten acá, ese tipo de argumentos pues no, realmente no funciona así, chicos, ya que la deuda estadounidense siempre ha servido como un colateral importante, por lo cual siempre va a haber compradores, siempre va a haber compradores para la deuda estadounidense, a menos de que, como les digo, creen un clima necesario o propicio para que el sector privado, el sector eurodólar, banca en la sombra, decida hacer un cambio de moneda, de sistema, básicamente, que es lo que quieren provocar a través de una guerra arancelaria, a través de interrumpir cadenas de suministro, mismo guión del año 2020. Y pues aquí nos dicen cómo ha estado el bono a 10 años, que está en un perfecto lateral, o sea, no ha pasado nada realmente. Seguimos en un lateral alto, sí, pero es normal. El bono a 10 años no va a bajar del 4% porque la inflación en Estados Unidos inclusive podría estar por arriba del 4%, por lo cual el bono es normal que se ubique entre el 4,5 más o menos, que sea como su punto, podríamos decir, más seguro, podríamos decir, para los inversores, porque no te van a prestar por menos del 4%, al menos a Estados Unidos, ¿no? Ahora, han también circulando, chicos, de que, bueno, el dólar ha caído, sí, frente a otras monedas, pero aquí lo que nos dice, básicamente, es si se destronizará el dólar de los Estados Unidos. Pues realmente ya les voy a mostrar un artículo interesante sobre el plan que están haciendo. Ese plan yo se los comenté hace tiempo. Y pues por eso les comenté a inicio de años que venía un crash deflacionista. Lo recordarán en los directos que nosotros tuvimos de que venía un crash deflacionista. Ya cuando Bitcoin estaba por 105 mil dólares, les comenté, miren, se acerca un crash deflacionista. Inclusive pueden ir al canal de YouTube y van a ver que hace 2 o 3 meses están los primeros videos donde yo comentaba sobre ese crash deflacionista, que efectivamente pasó. Y que ese crash deflacionista iba a ser el inicio de un cambio sistémico. Pues sí, han sembrado la semilla de ese cambio sistémico, pero no han, podríamos decir, destronado al dólar. Se va a hacer de forma paulatina. Pero aquí interesante, porque lo que nos muestran es el valor real del dólar, que ha aumentado entre los últimos 10 años, si se ajusta por inflación, con respecto a las monedas de los socios estratégicos de Estados Unidos. Si nosotros lo ajustamos por inflación, pues el dólar es el que, podríamos decir, se ha devaluado menos con respecto a las demás monedas, como el yen japonés, yuan, el euro, bueno, todas estas monedas. El dólar ha ganado valor. ¿Por qué? Porque el dólar, podríamos decir que la financiación en dólares siempre ha sido la principal dentro de los mercados eurodólares. Así como también si lo comparamos con las monedas emergentes de países emergentes, sobre todo con Latinoamérica también, pues podemos ver de que la apreciación ha sido aún superior. Aquí estamos hablando hasta febrero de 2025. Aquí probablemente si lo extendiéramos hacia marzo, abril, veríamos una pequeña caída como esta o como esta, ¿sí? un inicio de una pequeña caída, pero son correcciones normales que va a tener probablemente el dólar que ha tenido en su tiempo. Por ahora no hay un sustituto
a esto y sigue siendo, podríamos decir, la moneda hegemónica. Ahora, ¿van a haber compradores de deuda de Estados Unidos? Sí, va a seguir habiendo porque es la base del euro dólar. Porque no es que China te los quiera comprar, no es que Japón te los quiera comprar, no es eso. El mercado de eurodólares, que son instituciones que no son bancos, pero sin embargo pueden hacer préstamos en dólares, pueden crear dólares como los hedge funds, money market funds. Podemos decir que hay fondos de pensiones que también pueden hacer préstamos dentro de este mercado. Hay bancos inclusive, podríamos decir, que hacen operaciones de repo. Pues son ellos los que van a comprar este tipo de instrumentos de deuda pública, porque la deuda pública estadounidense va a seguir siendo por los próximos 5 años el mejor colateral o el colateral de mayor calidad para financiarte en dólares. Entonces no es que te la quiera comprar China, Japón, digamos, que no te quieran comprar tu deuda. El sistema eurodólar, que representa más del 50% de la liquidez mundial, va a seguir utilizando estos instrumentos de deuda para financiarse hasta que no rompan algo adrede que obligue a este sistema a cambiar algo nuevo, que por ahí ya viene el cambio hacia DLT, que es blockchain, un tipo de DLT, porque hay muchos, y por supuesto ahí entra Bitcoin como la moneda base, la moneda neutral que se podría adoptar en los próximos 5 a 10 años. Más allá del 2030 ya estaríamos probablemente ya con un sistema bastante nuevo a nivel financiero, pero vamos a pasar una crisis importante entre, podríamos decir, 2027, 2029. Puede haber una crisis importante porque esa crisis, ese colapso, porque cuando se cambia el sistema, se genera un vacío de liquidez importante. Imagínate que tú te levantas un día y tú quieres entrar a tu app de banco y no puedas acceder porque no hay servicio, no hay liquidez en el sistema financiero. Pues si hay una caída del dólar en estos momentos, así como te la pintaban, pues muchos de nosotros no vamos a querer estar en ese mundo, porque va a ser un desastre. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con lo que se desea, porque el dólar representa un pilar del sistema financiero actual, y si cae el dólar, como lo venían mencionando, así ya que se destrona, pues la recesión va a ser tan brutal a nivel mundial que inclusive no va a haber transporte de alimentos a la mayoría de países, y vamos a tener escasez de alimentos, escasez de ropa brutal. Es un mundo donde no quisieran estar si eso llega a pasar, por lo cual se debe hacer de forma paulatina, y no puedes decir simplemente el dólar lo vamos a destronar porque es una estafa, ¿vale? Este es un pensamiento respetable, podríamos decir, porque sí, el sistema financiero en sí es como un Ponzi, pero es un Ponzi que lamentablemente no podemos destronar así simplemente darle un martillazo y destronarlo, no, porque el pandemonium que vamos a vivir va a ser letal. Mucho cuidado también con eso que se desea. Ahora, yo les había, como les había comentado, se iba a generar un crash deflacionista, se va a generar una caída del dólar en sí frente a otras divisas, porque está muy fuerte. El dólar tienen que bajarlo porque eso provoca que sea caro para Estados Unidos e incurren más déficits, por lo cual bajando el dólar sí pueden incentivar una industrialización que no va a ser no va a ser fácil en Estados Unidos, porque va a conllevar unos cambios importantes en el país y probablemente hasta una recesión se tengan que tragar. A ver cómo la manejan ahí. Pero básicamente el sistema monetario internacional ahora está cambiando peligrosamente. Sí, han sembrado la semilla, es lo que han hecho. No se ha destronado el dólar, sigue siendo la principal moneda de financiación en el mundo, pero sí se ha sembrado una semilla de cambio. Aquí lo que yo les comentaba ahora sale este reporte, salió el 16 de abril de este año, no es tan viejo, pues salió y básicamente se comentó esto, ¿no? Los intentos de explicar el valor decreciente de los dólares en las últimas semanas se centrarán naturalmente en la creciente probabilidad de una recesión en Estados Unidos.
La perspectiva de una fuerte caída en el crecimiento tiende a repeler en lugar de atraer. Entrada de capital y depreciación de la moneda es el resultado. Lo que se quería hacer básicamente es que hay una causa más profunda de la disminución de los dólares, arraigada en opinión de algunos dentro de la administración de Trump, de que el estado de la moneda de reserva del dólar es más una carga, ojo que les había comentado esto, para la economía de los Estados Unidos que una bendición. Y estamos totalmente de acuerdo, porque al tener el negocio de exportar dólares y ser la moneda hegemónica, tienes que financiar al mundo sin importar tus déficits, sin importar tu inflación. Así de simple, entonces requiere una carga. Y si tú quieres, tuviste que exportar tus empresas, tus fábricas para poder tener este estatus de emitir deuda de manera constante. Pero has llegado a un punto en el que podemos decir que has llegado a un punto de tanta deuda y de intereses tan altos sobre tu deuda que requieres urgentemente una limpieza de la casa, como dijo Donald Trump. Y eso conlleva causar un alboroto. Causar un alboroto para forzar o incentivar a que este sistema en la sombra, euro-dólar, cambie el sistema, básicamente. Se pase a otra cosa. Y podríamos decir de que esa moneda neutral, que lo cumpliría Bitcoin, asegurarte de tú tener la mayor cantidad de minería de Bitcoin en el país. Eso te da bastante, podríamos decir, hegemonía sobre el hash rate de Bitcoin. Asegurarte de tener una gran cantidad del suministro de Bitcoin a través de reservas estratégicas, a través de que empresas estadounidenses compren Bitcoin. Ahí tenemos a MicroStrategy. A través de ETFs que tú tengas que sean los más exitosos de la historia. Ahí tenemos los de BlackRock. Asegurarte un suministro fuerte de la moneda en Estados Unidos y asegurarte una gran parte de la minería en Estados Unidos para tú tener poder en ese nuevo mundo sin la necesidad de tener el dólar como moneda hegemónica. Eso provocaría o ahora sí haría que Estados Unidos pueda repatriar industrias, pero eso no va a ser de la noche a la mañana, va a tomar un tiempo, inclusive puede tardar 10 años. El cambio sistémico puede tardar 5 años o 6 años, pero el cambio de industrialización a Estados Unidos puede tardar hasta 10 años en Estados Unidos, porque no es de la noche a la mañana y, como les digo, va a conllevar sí o sí una recesión al final en Estados Unidos. Por una crisis, van a provocar una crisis de liquidez al final. Por lo cual, el remedio, ¿cuál es? Esto se los comenté, incluso pueden ir a ver el video que grabamos sobre que había comenzado el crash deflacionista. De que lo que iban a causar era erosionar. Por lo cual, su remedio es erosionar el estatus de los dólares en el sistema monetario internacional como parte de un esfuerzo por debilitarlo permanentemente frente a otras monedas, con la esperanza de que un dólar más depreciado pueda reducir el déficit comercial y atraer fabricantes a los Estados Unidos. Es lo que les hablé, ¿no? Lo que les hablé hace como 3 meses. Y pues aquí lo tenemos, básicamente, esa opinión es muy difícil de defender, pero sí la administración realmente apunta a erosionar el estatus de los dólares. El sistema monetario internacional podría entrar en una forma de anarquía que no ha experimentado desde que el presidente Richard Nixon desconectó el valor del dólar del oro hace más de 50 años. Ahora el dólar se ancló, se habían anclado los petrodólares y ahora se ancla la deuda. Si se desconecta de la deuda, porque ya si el dólar no es la moneda hegemónica, entonces los bonos del Tesoro de Estados Unidos dejan de ser los principales activos de colateralización en el repo o en el mercado de repos. Pues entonces hay que buscar alternativas. Pueden ser bonos bitcoins respaldados por minerales, por oro. Pues ahí vienen los tales Bitbonds de Estados Unidos, que ya lo vimos también en el directo pasado, lo recordarán. Si no, pues vean el directo la semana pasada y entenderán esos bonos que es una propuesta que se le va a hacer a las autoridades de Estados Unidos. De hecho, ya está, se le otorgó a Cynthia Lummis y ella lo anda revisando para ver si se discute y hacerlo ley. Por lo cual, al final, lo que van a crear es un clima de caos, un clima de desconfianza, a propósito, pero de forma controlada, para obligar a el sistema privado a cambiar a una alternativa. En este caso, pues,
es a nivel sistémico, es DLT, y a nivel de moneda estamos hablando Bitcoin empaquetado, porque no puedes utilizar a Bitcoin puro, porque Bitcoin, al ser finito, no cumple con los requisitos de ser una moneda elástica para el tipo de economía que nosotros tenemos actualmente, porque no es que se va a cambiar de golpe todo el sistema. Lo que harían únicamente es clonar el sistema actual, que también ya lo vimos en el directo pasado. Ojo, el que no ha visto ese video, pues puede irlo a ver. Ahí vimos cómo van a clonar el sistema monetario actual que existe a uno nuevo, con Bitcoin como la base. Entonces, lo que se va a hacer para mantener una moneda base elástica es agarrar a Bitcoin y empaquetarlo con otros activos. Y este tipo de instrumentos en sí ya no serían deudas, en sí al inicio sí, pero ya luego serían bonos de tus recursos, porque ahora nos vamos a basar en un mundo dividido en bloques. Los recursos que tenga cada bloque económico, podríamos decir, son la fortaleza que tú tienes. Si tienes oro, si tienes petróleo, si tienes minerales, vas a competir con los otros bloques económicos para ver si tus bonos son más competitivos que los de otros países, dependiendo cuánta cantidad de Bitcoin le metas, cuánto petróleo tenga, cuánto oro tenga, cuántos minerales tokenizados hayan. Inclusive hay países que pueden empaquetar, podríamos decir, el Bitcoin con acciones de empresas. Y pues si son acciones, por ejemplo, mineras, si son acciones de empresas revolucionarias de IA, por ejemplo, pueden ser interesantes mantener ese tipo de bonos, ¿no? Entonces, dependiendo lo que tú tengas en tu país, vas a poder empaquetar esos bonos. Si es un país que no tienes Bitcoin, porque no tienes la capacidad de minarlo, no tienes tanta capacidad para comprarlo, pues vas a depender de uno de estos bloques económicos. Y estos bloques económicos, podríamos decir, vas a tener que venderle algo a ellos o producirles algo a ellos para que te puedan dar este bono, podríamos decir que sería como la moneda de cambio, este Bitbonds, ¿no? Démosle ese nombre, este Bitbonds. Y esos Bitbonds van a ser tu reserva para respaldar tu moneda nacional, que en sí, la gran mayoría van a empezar a ser tokenizable. Muchos países, la gran mayoría, van a empezar a sacar monedas estables de sus propias monedas locales. México ya va a sacar una del peso mexicano. Y por supuesto, el USDC y el USDT van a seguir siendo hegemónicos. Eso sigue dolarizando al mundo hasta el momento. Luego van a pasar, podríamos decir, como a un segundo plano, más que todo dentro de Estados Unidos y algunos aliados de Estados Unidos, que se utilizarían bastante el USDT. Porque, y los países, por ejemplo, que no tengan o que dependan de estos bloques económicos, van a tener que usar su moneda nacional, podríamos decir, va a estar 100% dependiente de estos bloques económicos. Así de simple, ¿no? Bien, por lo cual podríamos decir de que el mundo se dirige hacia un cambio monetario sin precedentes, un experimento monetario que comenzó desde el 45 con el Tratado de Bretton Woods, que ha venido mutando con el tiempo porque actualmente no tenemos un sistema fiat puro. Como les comenté, el sistema fiat puro murió en 2008. ¿Seguimos teniendo un fiat? Sí, claro, es correcto decirle fiat, pero ya no es el fiat puro. Ahora tenemos un fiat colateralizado, porque la palabra fiat proviene de confianza, ¿no? Antes las instituciones se prestaban sin confianza a través del mercado de repos. Luego de la crisis de 2008, pues ya nadie se presta con confianza. Pues tú tienes que poner una garantía si quieres verdaderamente recibir un préstamo, ¿no? Por lo cual podríamos decir de que no tenemos un sistema en sí puramente fiat, pero sigue siendo en sí el término fiat, pues sigue siendo correcto, aunque ya no es al 100%. Vamos a mutar a un sistema nuevo, a un sistema digital, a un sistema tokenizado. Un sistema, podríamos decir, que podría ser incluso más justo, más sano, sí, justo más y más sano, pero también muchas plazas de trabajo van a ser eliminadas en ese mundo porque la IA va a hacer muchos trabajos o va a reemplazar muchos trabajos realmente. Entonces es un mundo, podríamos decir, que no se necesita tanta población, ¿sí?
Ahí viene también la baja tasa de natalidad que está habiendo en el mundo. Ya me entenderán, ¿no? A lo que me refiero. Y pues básicamente todo es un plan, todos jalan hacia una misma agenda, aunque a veces parezcan que se pelean entre ellos. A veces en algunos momentos sí, podríamos decir que sí se pelean entre ellos porque como todos socios, siempre hay a veces discordancia entre el camino a seguir. Entonces hay valles en el camino, hay momentos en que se desvían, que se pelean. Pero en sí, al final todos jalan hacia una misma agenda y al final la agenda es tecnocracia, comunismo tecnocrático, en donde la IA domina el mundo, podemos decir, domina el mundo, el sistema financiero adopta DLT y las personas que puedan, podemos decir, producir, que tengan la capacidad de emprender, pues van a ser, van a estar en una parte muy alta de la pirámide y las personas que no tienen la capacidad de emprender, pues van a vivir prácticamente de una renta básica universal. Es el mundo al menos al que están llevando. Eh, no pareciera que nadie lo esté frenando realmente, pero esperemos de que no logren implementarlo tan así, ¿no? Bien chicos, si nadie tiene consultas, pues voy a simplemente a darles la proyección de un ETF interesante que me parece que les puede dar un rendimiento importante. Sobre todo podríamos decir de que las mineras de Bitcoin están interesantes como para que simplemente vayan revisándolas, ¿no? Y pues bueno, el ETF que les comentaba, que les comento es el Vanguard Global. Se lo encuentran como VT. Es un ETF mundial que se indexa al mundo entero. Tiene Estados Unidos, tiene Europa, está bastante indexado en China, Estados Unidos y Europa. Tiene también acciones de Taiwán, India, Brasil, México. Me parece que Argentina tenía un par de acciones, pero el mayor peso lo tiene obviamente China, Estados Unidos, que son básicamente el mayor peso que tiene. Pero te expone a los mercados globales, podríamos decir, de alta capitalización. Por lo cual, si está mal en Estados Unidos, podríamos decir de que otros pueden estar haciendo bien y entonces su volatilidad disminuye. Como tiene un gran peso en Estados Unidos, podríamos decir de que le afectó bastante, ¿no? Pero si nosotros lo vemos a nivel semanal, porque lo importante aquí cuando hablamos de inversión, vemos en la temporalidad semanal, pues la reacción que ha tenido es bastante buena. Y esto es una clásica, podríamos decir, típico movimiento de una vuelta en V. Como mínimo, podríamos decir de que se va a acercar a máximo histórico. Cuando hablamos de ETF no hablamos de profits tan altos, pero hablamos de ir creando un portafolio, porque es interesante para el que le interese invertir. Pues tiene la parte VIP, ¿no? del grupo, tiene la parte VIP de la comunidad donde invertimos. Pero aquí pues en la parte, aquí les comparto algunas pinceladas, ¿no? Este ETF es interesante como para tenerlo en cartera por un tiempo, porque el mundo en sí, pues la bolsa en el mundo va a seguir subiendo, al menos por los próximos 5 años, la bolsa va a seguir tirando hacia arriba. Porque cuando tengamos esas amenazas de recesiones, vamos a tener caídas importantes, podríamos decir, o un flash crash, y rápidamente se van a hacer financiamientos, porque el sistema, como les digo, no se puede dejar colapsar así de golpe, porque generas un caos social enorme. Tiene que hacerse de manera paulatina, con descargas, pumpeas la bolsa nuevamente, vuelves a descargar los activos financieros y de esa forma podemos decir que sustraes riqueza. Si tú entiendes ese juego, te puedes beneficiar enormemente de eso. Por lo cual, armar portafolios para los próximos 3-4 años con una cantidad de ETFs como el Vanguard Mundial, el que preguntó José David muy bien por ahí, el JEPI, que te paga dividendos 2 hasta 12% al año, te paga el JEPI por lo general, por lo cual para los que tienen grandes patrimonios puedes tener una renta pasiva, podríamos decir, solo por tener este ETF, y te genera un flujo de caja que luego puedes invertir en Bitcoin, puedes invertir en SP500, puedes invertir en el ETF mundial. Entonces es interesante tener algo de este tipo de ETFs como el JEPI, exponerte al mundo entero como el Vanguard,
World Stock, SP500 y por supuesto mantener en tu cartera Bitcoin. Muchas empresas, por ejemplo, de computación cuántica, me parece que van a tener una explosión importante. Una de ellas es, por ejemplo, Rigetti, me parece que es esta. Se escribe así, es correcto, Rigetti Computing. Esta ha tenido un primer movimiento, un primer pump. Este tipo de empresas van a tener una apreciación bastante buena y de hecho desde donde está, la estructura que tiene está interesante como para testear máximos y ya solo ahí estamos hablando de más de un 100% de profit y perfectamente podríamos buscar un 200% de profit en este tipo de empresas si no es más, porque la computación cuántica va a ser lo mismo que hizo la impresión 3D en su tiempo, de la década de los 2001 al 2007. La impresión 3D tuvo una alza del miles de por ciento. Luego pues se vio que no era tan así la industria. Ahora la industria de la computación cuántica en estos momentos se está hablando mucho de ella, pero en los próximos 2 años vamos a ver hablar mucho de computación cuántica, pero el mercado va a subir antes. Entonces este tipo de compañías están todavía en muy buenos puntos y pueden dar un rendimiento importante en los próximos años, próximos 3, 4 años, un rendimiento de locos, de como que ustedes tengan una altcoin, vamos, esto es como una altcoin, chicos, que les puede dar hasta 1000% de beneficio. Entonces lo que es computación cuántica, lo que es, podríamos decir, semiconductores, ciberseguridad, podríamos decir empresas que produzcan energía eléctrica, para eso tenemos el ETF XLU, que son todas las empresas que producen energía eléctrica. Va a seguir creciendo con el tiempo. Este ETF pues mantiene siempre una tendencia alcista y pues va a seguir creciendo más porque la energía eléctrica se va a demandar aún más con la IA, con la computación cuántica. Entonces también muy importante tenerlo en cartera y crear ese patrimonio importante. Por lo cual, esas son las pinceladas que les doy. Por supuesto, la columna vertebral de nuestro portafolio es Bitcoin. Importante tener Bitcoin porque perfectamente, como les digo, nos puede hacer hasta un 10x todavía. A pesar de que está en $90,000, Bitcoin nos puede hacer un 10x en los próximos 8, 10 años, incluso menos. Nos puede hacer un 10x desde donde está y $1,000,000 es perfectamente factible para Bitcoin. Ya eso lo hemos hablado en otros videos, chicos.